Dios me los bendiga de una manera muy especial. He estado hablando sobre la humildad, la falsa humildad y el orgullo. Una de las cosas que nos preguntamos es ¿por qué Dios nos manda a humillarnos? Bueno, es que todos somos orgullosos. Todos estamos cargados de orgullo, de vanidad, de cuanta cosa no agrada al Señor. Somos pecadores por naturaleza. Y cuando nos entregamos a Cristo, adquirimos la naturaleza divina del Señor, pero aún permanece en nosotros la naturaleza carnal, o terrenal, o pecaminosa, como quieran llamarlo. Eso permanece en nosotros. Entonces, es una lucha constante. Y muchas veces el orgullo llega de una forma disimulada. Por ejemplo, la persona que tiene poco dinero o poca preparación académica no quiere decir que sean humildes. Son personas que tienen poca preparación académica y poco dinero. Más nada, están cargados de orgullo. Todos estamos cargados de orgullo y luchamos contra eso. El único verdaderamente humilde, Jesús de Nazaret. Y a través del Espíritu Santo aprendemos a humillarnos, a doblegarnos, a negarnos a nosotros mismos para vivir para el Señor. Una de las cosas que el Señor nos los dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pablo dice que el tesoro de la revelación de Dios y de la gracia de Dios ha sido derramado en vasos de barro para que la gloria y excelencia sea de Dios. ¿Qué somos? Vasos de barro. Tierra, sucios. Sí, eso es lo que quiere decir Pablo. No quiere decir otra cosa. Frágiles, fáciles de quebrar, fáciles de romper. La fragilidad nuestra es tal, pero muchas veces nos sentimos grandes y poderosos. Una de las expresiones de esta es la religión. Cuando uno es muy religioso, se siente muy santo, se siente perfecto, se siente limpio y tiende a señalar a otro y a criticar. Eso es orgullo. O muchas veces nos paramos y decimos mi matrimonio es lo más grande porque tengo 30 años de matrimonio y pensamos que eso es un éxito. ¿Cómo no? Es un gran logro. Pero muchas veces es orgullo. Y no le damos la gloria a Dios porque Dios en su misericordia sostuvo nuestro matrimonio, sostuvo nuestro ministerio, sostuvo nuestra familia. O hay veces lo decimos de boca, pero en nuestro corazón hay otra cosa. Siempre cuento el testimonio del hermano que falleció, y cuando falleció fue a la presencia del Señor, y el Señor le dijo que iba para el infierno. Y él dice, no entiendo, si yo te he servido. Y Hecho dice, sí, tú te has servido a ti mismo, porque en el fondo me has robado siempre la gloria a mí. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando golpeó la piedra? Entonces, no nos damos cuenta, pero logramos algo o tenemos un título o tenemos... Y es lógico sentirse contento, pero hay que ser tan humildes y sencillos para darle la gloria y la honra a Dios. No es fácil. Eso no es fácil tratarlo. El ego, el orgullo, la vanidad es algo que reina en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué es importante humillarse, como lo dije en las veces anteriores? Porque los orgullosos no van a entrar al reino de los cielos. Jesús se lo dijo a los fariseos. Las prostitutas, los borrachos, los publicanos van a entrar primero que ustedes al reino de los cielos. Y los publicanos vivían una vida, mucha gente dice que eran pecadores. No, eran orgullosos. Orgullosos de su religión, ellos se lavaban las manos, ellos no hacían esto, ellos guardaban el sábado, ellos diezmaban, ellos trataban de hacer lo máximo para estar siempre rectos. Eso es orgullo. Hay que hacer esas cosas, sí hay que vivir, pero hay que hacerlo reconociendo que es por la gracia de Dios. Pablo decía, no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Era una humildad genuina y dijo varias veces, yo soy débil. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mi dependencia no es de mi capacidad, sino de la capacidad del Señor. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo separa a las iglesias, separa a los hermanos, separa a los matrimonios, separa muchas vidas. Pero cuando uno es humilde y reconoce, las cosas se arreglan. Trata las cosas de mejor manera. Muchas veces la gente pide perdón y lo pide de esta manera.
Perdóname pues, perdóname pues. ¿Ha escuchado eso? Esa persona no está arrepentida. Hay orgullo, pero pide perdón. No tiene que ver con lo que tú dices o lo que tú hablas. Tiene que ver con el corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce el corazón. Por eso usó a David. Y usted dirá, pero David, sí, por eso lo usó. Él conocía el corazón de David. Por eso usó a Pedro. Que Pedro tenía hipocresía, sí, pero Dios conocía el corazón de Pedro. Sí, muchos critican a Pedro por hipócrita, porque aun cuando el Espíritu Santo había venido sobre él, todavía seguía con las mismas debilidades que había tenido cuando negó al Señor. Pero Dios conocía el corazón de Pedro. No juzgue a la gente. Examínese a sí mismo. Luche por vivir una vida agradable a Dios, no ante la gente, porque nos preocupa mucho el que dirán. Hablaba con un pastor y le decía, ¿sabe cuál es el problema cuando fallamos? Que nos sentimos tan mal, que no nos preocupa lo que Dios dice, sino a la gente. Y eso es orgullo también. Nos preocupa que la gente se entere que fallamos, porque me van a hablar de mí, van a decir de mí. Eso es orgullo. Tenemos que aprender. Fallamos, pedimos perdón, lloramos delante de Dios, reconocemos, nos duele el pecado, no el que dirán, y vamos a caminar con Dios. Y si la gente va a hablar, ese es problema de ellos, no de nosotros. Tenemos que aprender a vivir una vida transparente y limpia para el Señor. Independientemente de que falles en el camino, levántate y camina con Dios. Y si nadie te ha visto pecar, pero Dios te vio pecar, pues Dios lo sabe. Arrepentímonos, limpiémonos. Y no hay que publicarlo. Pero si alguien se entera y tú tienes que decirlo, no queda de otra, no importa. Tenemos que aprender. No es fácil vivir una vida de humillación. Y esta es una de las claves para vivir la vida cristiana. Porque Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Y a eso se refería Pablo. No es que era perfecto. Pablo tenía un carácter tremendo y tenía un temperamento explosivo. Pero él amaba al Señor. Y dejó todo, dijo Pablo, todo lo dejó como basura por amor al Señor. Y hoy en día, los títulos, el reconocimiento, la fama, los likes en Facebook, los likes en Instagram, los likes en X, los likes en YouTube, es lo que buscamos. Y otros buscan el dinero. Que el Señor nos ayude a ser humildes, a volver a la sencillez del Evangelio, a Juan 3:16. Hoy en día, para ser cristiano tienes que aprender hebreo, como para muchos. Sí, porque si no sabes hebreo o no sabes griego, no puedes ser cristiano. O no sabes mucho, estás atrasado. Sabe que el apóstol Pedro no sabía escribir y era apóstol. Es tan difícil para la gente hoy en día. El orgullo intelectual también nos afecta. Son tantas cosas que nos afectan en la iglesia. La sencillez de compartir el pan. Quieren primera clase la gente cuando llega a un lugar en los hoteles. Quieren lo mejor, viajar, porque esto y porque es la bendición de Dios. Y el humilde carpintero de Galilea se sentaba en los campos, se sentaba en las playas, viajaba en botes de pescadores, hediondo a pescado, apestoso a pescado. Ahí viajaba el Señor. Y cuando llegó a las orillas, se encontró con un endemoniado. Y el demonio no salió por el olor, salió por el poder de Jesús de Nazaret. Tenemos que aprender. Porque cuando Jesús se bautizó, siempre repito esto, y se humilló ese día como hombre, dice la Biblia, los cielos fueron abiertos. Y cuando fue desnudo a la cruz del Calvario, y fue sacrificado, ensangrentado, martirizado y derramó toda su sangre, la Escritura dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yo quiero ser famoso en el cielo, no en la tierra. Yo quiero que me reconozcan allá, aunque nadie sepa de mí. Es lo que le pido al Señor. No es fácil.
aunque sea un desconocido. No importa, aunque no tenga una catedral enorme. Eso no es importante. Es necesario ganar a las almas, es necesario predicar, es necesario ir a las multitudes. Todo es necesario, pero lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y seas reconocido por el Señor. Dios te bendiga.